Hoy vamos a hablar un tema que es el tema del diezmo. Creo que es un tema importante para que como cristianos sepamos qué dice la Biblia al respecto. Recuerdo, yo crecí en una familia donde fuimos de pequeños a iglesias cristianas, iglesias bautistas. Siempre en la vida de mis padres ellos practicaron el diezmo. Mi mamá está aquí presente. Inclusive ahorita que estaba mi padre enfermo, mis padres apartaban el diezmo para Dios y yo lo crecí viendo como algo que es parte de la vida cristiana. Después de todo, la Biblia nos dice en Malaquías que probemos a Dios en eso. Y para mí era algún tema normal. Después, con alarma, pude ver cómo surgían falsas doctrinas, iglesias que enfatizaban el dinero constantemente. Me tocó ver estaciones de radio en Texas donde enfatizaban el dinero una tras otra y empezaron a sacar contexto, fuera de contexto de la Biblia, de que tú pactes con Dios haciendo pacto de dinero. Y tristemente viendo cómo esto perjudica la obra de Dios. Y recientemente, a través de mi sitio de Firmes en la Verdad, pude ver en las redes sociales que hay varias personas que han comenzado a atacar duramente el tema del diezmo, dando razones que vamos a ver ahorita, diciendo que eso es algo que Dios no nos manda hacer bajo el nuevo pacto, y diciendo que, por ejemplo, los pastores o las iglesias que hablan del diezmo los pastores son vividores, o que las iglesias están estafando a la gente, robándole a la gente. Sabemos el tema famoso de Ricardo Arjona, el cantante guatemalteco, que dice de que Jesús es verbo, no sustantivo, que dice de que a Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe, que yo estaría de acuerdo con eso, porque la Biblia misma lo dice, que Dios desprecia a los falsos maestros que lucran con la fe. Pero dice que sabiendo que el diezmo es un fraude. Entonces vamos a ver realmente si es o no un fraude, qué es lo que la Biblia dice al respecto. Y vamos a verlo de una forma muy objetiva, muy bíblica, a la luz de la palabra de Dios. Es el diezmo para hoy, debemos los cristianos diezmar. Bueno, ¿qué es el diezmo? El diezmo es ofrecer la 10ª parte de nuestros ingresos para el sostenimiento de la obra de Dios en la iglesia en la que pertenecemos. Me gustó mucho escuchar al pastor Steve Stroop de una iglesia que tiene 13,000 miembros en Texas, que empezaron siendo 35 personas, ahora son 13,000, 35 años después. Dios les ha bendecido de una manera especial, con una presencia muy fuerte en la ciudad. Construyen pozos en África para niños, para que las aldeas tengan agua potable, y mandan misioneros. Y él decía cómo cuando él trabajó cortando el pasto en su casa, su papá le dijo, ok, aquí te pago los $10, y le dio uno de 5 y 5 de a 1. Y le dijo, pero ahora te voy a enseñar un principio. De los $10 que te doy, vamos a quitar $1 para acá. Y dijo, ya no me gustó eso. Este dólar es de Dios. Vas a darlo para apoyar misioneros y la obra de Dios en nuestra iglesia local. Y este otro dólar me lo vas a dar y lo vamos a meter a un fondo de ahorros. Y tienes que vivir con el 80% de lo que recibes. Y si haces eso en tu vida, Dios te va a bendecir, te va a ir bien, que siempre ahorres, que des 10% para Dios, reconociendo que Dios te da la fuerza, la vida, y también que 10% ahorres para un momento de necesidad. Entonces el diezmo es eso. Y ha sido una enseñanza en la iglesia cristiana por siglos, principalmente en Malaquías 3:10. Malaquías es un profeta que comienza diciéndole al pueblo, ustedes me llaman Señor y me llaman Padre, pero no me obedecen ni me honran. Y me dan las obras de los animales en el tiempo del sacrificio del Antiguo Testamento, de los animalitos, las primicias o el diezmo de los animales. Dicen, me dan lo cojo, lo enfermo, lo que no tiene valor para ustedes. Dice, ofrézcanlo ustedes en tributo a sus gobernantes, a ver qué les van a decir. Dice, ¿por qué a mí que soy Dios ustedes ofrecen eso? Mostrando que su corazón no está conmigo, ustedes me han robado. Y dice, y por eso no les he bendecido, por eso han venido plagas de langostas que han comido sus cultivos. Y Malaquías dice, trae todos los diezmos al alfolí. O sea, no digas, sí, son mis diezmos, pero en realidad no son los diezmos. Le das a Dios el 1% o el 2% de lo que ganas en Israel. Dice al alfolí. El alfolí era un lugar de almacenamiento de granos. Dice, y hay alimento en mi casa. Mi casa se refería al templo, donde era el centro de la adoración en Israel, para que la gente pudiera adorar a Dios a través de los distintos fiestas sagradas y de los sacrificios. Y dice, hay alimento en mi casa, pruébenme ahora en esto, dice Dios. O sea, Dios te dice, sé que es algo difícil para ti, sé que cuando nos tocan el tema del dinero es algo que nos duele, porque de eso depende nuestro vivir. Entonces dice, pruébenme en esto, si no,
abriré, dice Jehová de los ejércitos, y no les abriré las ventanas de los cielos, o sea, traeré lluvia, traeré bendición, haré que sus cultivos prosperen, bendeciré tu economía. Dice, y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde, porque ustedes me están poniendo en primer lugar. Eso dice Malaquías. Entonces, esa es la base de ¿qué observan aquí? ¿Qué pide Dios a Israel en este antiguo pacto del pueblo de Dios? ¿Qué les pedía Dios en este verso? ¿Qué observan? ¿Qué pedía Dios? Ok, que trajeran la 10ª parte, el diezmo es la 10ª parte de sus cultivos. Por ejemplo, tienes 10 kilos de trigo, ¿cuánto es el diezmo? La 10ª parte de 10 kilos es 1 kilo de trigo. Tienes 10 vaquitas, 10 becerritos, ¿cuánto es el diezmo de 10 becerritos? Un becerrito. Si tuviste 30 becerritos, traes 3 al templo. ¿Y qué más dice Dios? Dice que hay alimento en mi casa. ¿Para quién era el alimento? ¿Para quién era? ¿Necesita Dios comer? ¿Necesita Dios dinero? ¿Para quién era el alimento? Para los sacerdotes y los levitas que se dedicaban de tiempo completo a servir a Dios. ¿Sí, hermano? Sí, efectivamente, para los levitas, para los pobres, exacto, para las viudas. Ahorita lo vamos a ver. Hay 3 tipos de diezmo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, gracias. Entonces vemos que los diezmos eran, pero cuando dice hay alimento en mi casa, no era para las viudas. Cuando dice hay alimento en mi casa era para los sacerdotes y los levitas, que eran los que habitaban en el templo, que era la casa de Dios. Entonces dice, y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no les abriré. Dios promete abrir las ventanas de los cielos y bendecir. Entonces dice, para muchos hablar de dinero en la iglesia es un tema incómodo. ¿Por qué? ¿Por qué es un tema incómodo? Por falta de conocimiento o entendimiento a lo que se ha expuesto en el pasado. Exacto, por falta de entendimiento de comprender realmente lo que la Biblia dice del tema, y también por falta de conocer qué es lo que ha pasado con gente que ha lucrado con la fe, ¿no? Ok, entonces la Biblia nos advierte que habrán falsos maestros que harán lucro de la fe. Segunda de Pedro 2, 2 al 3 dice, por culpa de estos falsos maestros se hablará mal del camino de la verdad, porque la gente dice, todas las iglesias te quieren sacar el dinero, es un negocio, ¿para qué vas si nada más llegas y están hablando de dinero, ¿no? Y hay gente que tan solo recoger la ofrenda hay esa mentalidad. Dice, y por avaricia, o sea, por el deseo de acumular riquezas, las iglesias o los falsos maestros que lucran con la fe, dice, por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, o sea, con palabras falsas harán de la fe algo para sacar dinero. Como, ¿cuántos hay que pacten con Dios $100? Y los que den $1000, pasen para acá. Y al final tenemos pañuelos ungidos que usted puede comprar y recibir la bendición de Dios, o oración fuerte al Espíritu Santo. Otras sectas como del obispo Macedo en Brasil que se dedican a lucrar tremendamente con dinero. Da una frustración, un enojo ver eso, porque están lucrando con lo más preciado, que son las cosas del Señor. Ahora, la falsa doctrina y las malas prácticas han provocado un rechazo hacia el diezmo en mucha gente. La doctrina de la prosperidad, donde enfatiza el dinero excesivamente, a pactar a través del dinero con Dios, enfatizando que Dios nos quiere prósperos y ricos, y que si tú das $1000, Dios te va a dar 10,000. Ahora, es bíblico que Dios bendice al dador alegre. Proverbios capítulo 3 dice de que honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, tuve vaquitas, una vaquita al templo. Tuve trigo para el sostenimiento de la obra de Dios. Dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, dice Proverbios capítulo 3. Entonces, las malas prácticas también, cuando los pastores de iglesias, por falta de entrenamiento a veces, o porque ha sido la cultura en la que ha sido enseñados, el pastor se levanta la ofrenda y el pastor y su esposa dice, tráelo, y se lo llevan a la casa, ¿no? Ahora hay iglesias que lo que se levanta no les alcanza ni para sostener al pastor, pero hay iglesias donde el pastor se lleva todo, no hay rendición de cuentas, no se sabe cuánto entró, no se sabe cuánto salió en las compras de las cosas. Nosotros damos un informe a la iglesia por lo menos una vez al año, a veces cada 6 meses, de lo que entra. Al final a ustedes reciben un reporte de contribuciones de cuánto se dio, estando de acuerdo a la ley. Yo como pastor, yo no manejo el dinero, yo no me llevo ni un quinto a mi casa. Yo y mi esposa ofrendamos y diezmamos en la iglesia porque amamos la obra de Dios, porque creemos en la visión que Dios nos ha dado, porque hay misioneros que dependen de eso, porque no podríamos tener un edificio si no fuera por eso.
y no podríamos crecer y avanzar si no fuera por eso. Entonces hay dos extremos, los pastores abusivos que no rinden cuentas y que se llevan el dinero y que de alguna forma a lo mejor empezaron bien y su corazón fue llevado mal a una mala práctica o a la avaricia y se desviaron tras el dinero, que los hay. O así fueron enseñados. Y también hay iglesias que abusan del pastor. ¿En qué sentido? Creciendo en México, sobre todo en mi época, me tocó ver pastores que la iglesia pensaba, si realmente eres un hombre de Dios, súfrele. O sea, ten a tus hijos sin comprarles zapatos, que se vea que le sufres, ¿no? Y la iglesia, teniendo los medios para que la familia pastoral viviera mejor, dándole un sueldo digno, justo, como se da afuera en cualquier lugar donde se trabajaba, lo tenían en lo mínimo, porque pensaban que eso es parte de la obra de Dios, porque el cristiano no debe, el cristiano y mucho menos el pastor debe amar las riquezas, en el sentido de estar pensando en el dinero todo el tiempo, querer enriquecerse. Entonces son dos extremos, los pastores abusivos y las iglesias faltas de amor. Entonces, 4 argumentos en contra del diezmo, rápidamente. Esos son los argumentos que se manejan en nuestro tiempo. Dicen, el diezmo era un asunto del Antiguo Pacto. Saben que la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, la palabra testamento significa pacto. Un pacto es algo iniciado por Dios, donde Dios le dice a Israel, en el primer pacto, tú sigue mis leyes, mis mandamientos, obedéceme, y eso será vida para tu alma. Y yo voy a ser tu Dios, tú serás mi pueblo. Y eso era guardando la ley que Dios había dado. Pero en Jeremías 31 Dios prometió que establecería un nuevo pacto con su pueblo y que sería bendición para todos los pueblos. La Biblia hablaba de ese plan de Dios a través del Mesías, de Jesús, que nacería y vendría a salvar a todas las naciones de la tierra. Y ese pacto se basa en que Jesús derramó su sangre por nuestros pecados, que ya no se necesita estar sacrificando animales para reconocer que nuestro pecado significa darle la espalda al Dios que nos dio la vida y requiere el derramamiento de sangre. Jesús fue el Cordero de Dios que llevó nuestro pecado. Y el nuevo pacto se basa en la fe, en seguir a Jesús, en seguirle como nuestro Señor, en llevar nuestra cruz cada día y seguirle, basados en ser guiados por su palabra. Ese es el nuevo pacto. Entonces dicen, en el Antiguo Pacto sí, el diezmo es algo que Dios estableció con Israel, pero cuando uno ve los 27 libros del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo no se la pasaba hablando del diezmo, ni Juan, ni Judas. Entonces no vemos algo tan claro que Dios nos dejó el diezmo en el Nuevo Testamento. Tienen un punto a favor los que están haciendo ese argumento. Otro argumento es el diezmo no era dinero, sino cultivos y animales. O sea, cuando el diezmo del trigo, el diezmo de la cebada, el diezmo de las aceitunas, de los higos, de las vacas, de las ovejas, de los cabritos, eran animales y eran cultivos. Y el alfolí mencionado en Malaquías era un almacén de granos. Entonces dice, ¿por qué le piden a la gente, las iglesias hoy, que den dinero cuando el diezmo del Antiguo Testamento eran granos y animales? ¿Ok? Tercer argumento en contra. Creen que el diezmo no era para los pobres. De alguna manera dicen, no, pues si algunos pobres recibían parte del diezmo, entonces el Antiguo Testamento no dice que el diezmo, esto es importante, el Antiguo Testamento no dice que el diezmo no era para los pobres. El mandato es dado a todo Israel, pobre o rico, que cosechara, aunque fuera poco y fuera pobre. El asunto es que diezmes de la cosecha que tienes o de los animales, lo que producen tus animales, aunque sea poquita tu cosecha. Por eso Jesús decía a los fariseos, hay de ustedes fariseos hipócritas que diezman la menta, la ruda y el eneldo, o sea, las hierbitas más chiquitas. Ustedes son exactos con Dios en querer dar la 10ª parte. Pero dice Jesús, pero se han olvidado de lo más importante, que es el amor y la misericordia. O sea, para Dios es más importante el amor y la misericordia que el dinero que damos. Sin embargo, dice Dios, dice Jesús, esto deberían haber hecho. Deberían haber diezmado. Pero no, esto deberían haber hecho, dice, mostrar amor y misericordia, sin dejar de hacer aquello. Jesús dijo, sin dejar de diezmar, porque era algo mandado en la ley de Dios. Y algo interesante es que Jesús elogió a la viuda que dio todo lo que tenía, no dio el diezmo. Y Jesús dijo, ella ha dado mucho. Jesús no lo dijo, mira cómo le están sacando el dinero a una viuda, cómo la manipularon que dio todo el dinero. Jesús no dijo eso. Dijo, ella
dio más que todos, porque todos los demás dieron de lo que sobra, pero ella dio todo su sustento. O sea, Jesús, el autor de nuestra fe, nos está diciendo que como cristianos debemos aprender a dar sacrificialmente, a no amar el dinero más que a Él. Y eso nos duele en el alma. Y yo no estoy diciendo esto para decirle que todos nosotros tenemos que vender todo lo que tenemos y darlo, a menos que Dios nos lo diga de forma clara, ¿no? Pero deja sin excusa a la gente que cree esta posición. Otra cosa, el diezmo se podía consumir y comer. Imagínate que ganas $1,000. ¿Y cuándo es el diezmo de $1,000? $100. Y le digo a mi esposa, oye, vamos a la iglesia el domingo y tenemos $100 para consumir, vamos a Olive Garden. Y pues pidan lo que quieran, langosta, lo que sea, al cabo vamos a consumir el diezmo y vamos a la iglesia, ¿no? Hay un versículo que habla de eso. Vamos a aclarar esa confusión. Vamos a dar respuesta a estos argumentos, porque parecen fuertes. Dicen, el argumento no se enfatiza en el Nuevo Testamento, el diezmo. Hay quienes añaden y dicen, las iglesias que están enfatizando el diezmo están enfatizando la ley de Moisés y ya no estamos bajo la ley, sino por la gracia. Están queriendo ser salvos. Y están malentendiendo, porque el cristiano que tiene la convicción de dar a Dios por lo menos la 10ª parte de lo que recibe, no lo está haciendo para ser salvo. El verdadero cristiano que da la 10ª parte o más lo está haciendo porque dice, Señor, tu palabra dice que de lo recibido de tu mano te damos. Y Pablo exhorta a los cristianos a dar conforme lo que hayamos prosperado. Y la pregunta es, ¿cuánto hemos prosperado? Si Dios en el Antiguo Testamento instituyó el 10%, es un principio, es una guía. Y el que lo hace no lo hace para cumplir la ley o para querer ser salvo por la ley, sino lo hace por agradecimiento a Dios. Esa es la razón que damos. No damos para que Dios nos dé más, no damos para sobornar a Dios y torcerle el brazo y decir quiero que Dios me bendiga, aunque Dios nos bendice, es algo bíblico, y bajo el nuevo pacto, sino damos por amor, por gratitud, porque sabemos que todo lo que tenemos es del Señor. Vamos a ver los argumentos. En primer lugar, es cierto que no estamos bajo el antiguo pacto de Israel y que el Nuevo Testamento no manda diezmar, pero sí nos manda dar proporcionalmente conforme a lo que recibimos. Segundo lugar, aunque el diezmo no era dinero, sino cultivos cosechados y animales generados, estos animales y estos cultivos representaban las entradas económicas de la cultura antigua, representaban su sustento. Eran sus ingresos y su sustento, lo mismo que ahora es el dinero. Porque era un trueque. Tú ibas y decías, bueno, ¿cuánto me cuesta esta vaca que quiero comprar? Bueno, te la puedo cambiar por 100 kilos de cebada, por ejemplo, ¿no? El diezmo en especie y los animales representaban el sustento de la gente, lo mismo que en nuestros días representa las entradas financieras, el dinero. Tercero, en el Antiguo Testamento existían 3 tipos de diezmo para distintos propósitos, que es lo que nos compartía el hermano. Primero, había un diezmo permanente para sostener a los levitas y sacerdotes, a aquellos dedicados a servir a Dios. Mira lo que dice Números 18:21. A los levitas les doy como herencia y en pago por sus servicios, ¿qué dice? Toda la 10ª parte de lo que produce Israel. Eso es Número 18:21. Y dice a cambio de sus servicios al Señor, porque no tenían territorio, no tenían tierra como otras tribus, sino que estaban dedicados al servicio total al Señor, sus familias. Había un diezmo para viajar al templo una vez al año con la familia, adorar a Dios y comer en el templo. Porque Dios en el Antiguo Testamento moraba en el tabernáculo de reunión, una tienda portátil que Israel llevó en el desierto. Pero cuando Dios levantó su templo en Jerusalén con Salomón en el año 960 a.C., dice ya Dios anticipaba que fuéramos a adorar a Dios donde Dios decidía habitar. Y Dios no quería que hubiera lugares altos y diferentes tipos de personas que sin ser de la tribu escogida por Dios estuvieran haciendo eso, para que no se deformara el culto a Dios, para que no surgieran sectas y falsas enseñanzas. Y Dios había dicho que una vez al año era importante que cada israelita viajara al templo a adorar a Dios, sobre todo en la Pascua. Muchos viajaban, algunos en la fiesta de la cosecha del Pentecostés, algunos en el día de Yom Kippur, el día de ayunar y pedir perdón a Dios por los pecados del pueblo.
Y entonces viajaban y dice Deuteronomio, cada año sin falta apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. En la presencia del Señor tu Dios, que dice, comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite y de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Pero si el lugar está demasiado distante, lo que podías hacer era vender. Por ejemplo, tenías 2 vaquitas y decías, o por ejemplo, 100 kilos de trigo. Y dices, ¿cómo me voy a llevar hasta Jerusalén entre montañas 100 kilos de trigo? Mejor los vendo aquí, viajo a Jerusalén, en Jerusalén los compro y en Jerusalén los entrego al templo. Eso era lo que Dios decía. Y podías llegar con tu familia y decir, Señor, bendito seas, Baruch atay Adonai, Baruch atay Hashem. Oraban los, bendito seas, Señor del cielo y de la tierra. Hemos venido a adorarte al templo, Señor, agradecidos contigo y de lo recibido de tu mano te damos. Y compraban y ofrendaban al templo. Y había un diezmo cada tercer año, no era todos los años, era cada tercer año para compartir comida con los más necesitados. Que a Dios le importa también que pensemos en aquellos que son menos privilegiados que nosotros y que no tienen la oportunidad de tener la bendición que nosotros tenemos de estar en un país donde hay prosperidad. Y dice, cuando ya hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, ¿se las darás a quién? Otra vez al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda para que coman y se sacien en tus ciudades. Entonces, como hay diferentes versículos e información acerca del diezmo, los eruditos, los estudiosos bíblicos, los que se meten a la cultura del Antiguo Oriente, el consenso principal de los expertos es que había estos tipos de diezmo, uno destinado a los levitas, otro para sufragar los gastos de viajar al templo una vez al año y otro cada tercer año para los pobres. Esto significa que el israelita promedio daba el 23% de sus ingresos cada año. O sea, hay gente en nuestro tiempo, sobre todo en este debate que les comparto en las redes sociales, en Facebook, que dice, no, es que no era el 10%, ya no estamos bajo el antiguo pacto, y ya es que los cristianos son ignorantes, y mira, te voy a mostrar en la Biblia, era para los pobres, pero en tu iglesia se lo queda tu pastor, ¿no? Hay ese tipo de críticas. Y hay iglesias malas donde sí se lo queda el pastor, ¿no? Que hay una falta de rendición de cuentas que no son sanas. O dicen, y mire, te voy a mostrar en la Biblia que tú te lo podías comer. ¿Y dónde están los pobres? La iglesia debería mantener a los pobres. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que si en una ocasión, en una predicación, que si la iglesia repartiera el dinero a los pobres, habría grandes colas. Todos los domingos estaría llegando gente a recibir. Cuando Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Y no juzguen a esta mujer que derramó un perfume de nardo que se podía vender por mucho dinero porque lo hizo para mí con buena intención. A los pobres siempre los vas a tener, te preocupan los pobres, dales tú, dice Jesús. Hay prioridades, que es el avance del reino de Dios, sostenimientos de familias de misioneros, el poder avanzar la obra del Señor. Es más importante que dar a los pobres. Ahora, dar a los pobres no es que no sea importante, tenemos que tener un corazón compasivo, pero la prioridad siempre es el reino de Dios. Entonces, lo que algunos tratando de decir, ustedes son ignorantes, los han engañado en su iglesia, ellos mismos son ignorantes de que tienes tú la generosidad y el corazón de dar el 23%. Hay dos tipos de personas que se oponen al diezmo en este tipo de debate en nuestros tiempos, en Venezuela, Colombia, en Centroamérica, debates en Facebook, en las redes sociales. Y hay gente que le está duro y dale todas las semanas poniendo posts y en contra del diezmo. No sé, ¿alguno de ustedes ha visto algo así o no? Bueno, sí, ok. Lo cierto es de que hay dos tipos de personas. La persona que genuinamente está lastimada y dice, ay hermano, muchísimas gracias, me estaba muriendo de sed, 1000 gracias. La persona que se encuentra genuinamente lastimada, que está harta de ver abusos en las iglesias, de gente ratera, de gente que se viste de cristiano, de apóstol, de profeta, y arrasa con el dinero de la gente, que es una vergüenza para el reino de Dios. Y dice, no, o alguien que le tocó cercano a un pastor deshonesto. Y entonces, como le escaló y lo vieron, dijeron, no, el diezmo es puro fraude y esto y eso. Hay ese tipo de gente, la gente lastimada. Y por el otro lado, está la gente que le duele mucho el codo, que no son generosos, que no tienen un corazón para Dios, que no apoyan ni tantito la obra de Dios,
que nunca han hecho un sacrificio para el Señor de sostener realmente misiones o de comprar 1000 Biblias o 500 o 200 y mandarlas al campo misionero, y son agarrados y no dan ni un quinto, pero están diciendo, no, contra el diezmo, contra el diezmo. ¿Por qué? Porque apoya su falta de amor. Existían varias temporadas de cosechas y crías de ganado. El diezmo se traía varias veces en el año y así se mantenían alimentados los levitas y sacerdotes para poder servir. Y es lo mismo que sucede en nuestros tiempos con los cristianos que practican el diezmo. Dan al recibir sus ingresos mensuales o quincenales. De acuerdo a 1 Corintios 16:2, había una colecta para los cristianos en Jerusalén que estaban sufriendo hambre y sequía. Y Pablo dice que levantaran, dice, cada primer día de la semana, cada uno aparte algo según haya prosperado. Y es un principio bíblico, debemos apartar algo según hayamos prosperado. Como dice David cuando se construyó el templo, de lo recibido de tu mano, Señor, te damos. En 1 Crónicas 29:14. Entonces, ¿es el diezmo bíblico o no? ¿Es el diezmo bíblico o no? Ahí les va lo que su pastor o como alguien que es estudioso de la Escritura les voy a decir. El diezmo es definitivamente bíblico en el sentido que fue instituido por Dios mismo. Así de sencillo. ¿Quién se le ocurrió el diezmo? A Dios. No se le ocurrió a la religión, no se le ocurrió a los levitas, a los sacerdotes, sino a Dios. La pregunta más bien, ¿es el diezmo algo para hoy que Dios pide del cristiano? Y la respuesta es que el cristiano actual no se encuentra bajo el pacto de Dios con Israel. El diezmo, exactamente dar el 10%, no es un requisito específico del Nuevo Testamento. Esa es la respuesta. Y algunos de ustedes pueden decir, ay, pero ¿cómo, pastor? Porque Dios espera que los cristianos demos con generosidad y de forma proporcional a los recursos financieros que hemos recibido. Eso sí está en el Nuevo Testamento. Eso sí dice Dios, que cada uno dé conforme ha prosperado, según lo que ha recibido. Y la pregunta es, ¿qué es proporcional? Muchos cristianos encuentran en el diezmo no una ley, sino una guía de algo que nada menos ni nada más Dios mismo, el Rey de la tierra y del universo, el Rey de nuestra vida, pidió a Israel. Y dar proporcionalmente, el diezmo es bueno en el sentido de que no es mucho como para que la gente diga, yo no puedo ser proporcional con Dios, que Dios me da $1,000, dar 100 para que avance la obra y el reino de Dios. Dios me da 1,000 pesos, doy 100 pesos en México. Y a la vez no es poco, duele. El diezmo, el dar, la generosidad, no solo el diezmo, el dar se opone a nuestra carne. Es más, vas con un amigo y ves la orden de tacos costó $10, $12 con la horchata. ¿Lo invitas o no lo invitas? Ay. A veces nos duele la cartera, ¿no? ¿Por qué? Porque nos cuesta dar. Dar es difícil. Y dar es una forma muy tangible, práctica de mostrar el amor a Dios. Yo te voy a decir, un cristiano que no está acostumbrado a dar con generosidad al Señor conforme lo que Dios le bendice, es un cristiano que tiene un área en su vida donde hay un hoyo que llenar. Y te aseguro que eso es una muestra poquito de la falta de tiempo que le dan al Señor y de la falta de prioridad que ponen a Dios. Porque el que da algo que te cuesta, estás dispuesto a darlo todo por el Señor. El diezmo, número 1, fue instituido por Dios mismo. Dios deseaba que los levitas y sus familias que le servían fueran sostenidos por el pueblo y así mostraran su fidelidad a Dios. Y Dios prometió bendecirles. Dijo, pruébenme en esto. ¿Qué te significa? Lo interesante del diezmo, en mi vida cristiana, yo como su pastor, usted dice, pastor, ¿usted nunca batalló con el diezmo? Sí, claro, cuando era joven. ¿Pero cómo voy a dar? Pues no, pues me costó. Y yo, o sea, duele. Eso es algo que nos cuesta. Algunos cristianos les lleva 10, 20 años aprender a diezmar. Unos apenas vienen a Cristo y lo empiezan a hacer y empiezan a ver que es parte de la vida cristiana. Desarrollan un buen hábito en ellos. Pero algo que te das cuenta y que podemos dar testimonios aquí es que Dios te enseña a vivir más con menos. Porque ese 10% que das, Dios no se queda con nada. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Yo lo he visto en mi vida, año tras año lo veo. Y creo que muchos de ustedes lo han visto también, por testimonios que me han contado. De que cuando uno le da a Dios, aunque uno no tenga, porque te faltan recursos. Yo les he dicho, yo por 3 años no podía comprar otro carro que necesitábamos, porque siempre, si yo estaba ocupado, mi esposa tenía una junta y teníamos que esperarnos a que llegara el otro carro.
y no me podía comprar ni un carro de $2,000 porque no tenía $2,000. Pero lo que dimos mi esposa y yo en diezmos y ofrendas a la iglesia es mucho más que eso. Podríamos habernos comprado 2 o 3 carritos usados con lo que dimos en el año. Pero ¿por qué no lo hicimos? Porque sabemos de que Dios es primero, que nada tendríamos sin Dios. Y nos damos cuenta que año tras año el Señor nos ha bendecido de manera increíble. En el 2012 se nos abrió una invitación casi gratis irnos a Alemania, Suiza y Francia, porque allá vivía el hermano de mi esposa. Tuvimos donde llegar sin gastar nada. A mi esposa le pagaron el boleto, dimos una conferencia y nos ayudaron. Es increíble cómo Dios te bendice. Otro año nos inundamos y hubiera sido un gasto de $12,000 y Dios proveyó ángeles y personas que nos ayudaron a secar la casa y el tremendo desastre que teníamos. Y les puedo decir, año tras año, yo les puedo decir algo que el Señor ha hecho, que yo digo, aunque tú puedes decir, ay, el pastor dio mucho o dimos mucho. No, el Señor nos dio más. De verdad que sí. Y no solamente son bendiciones económicas. El Señor nos bendice con salud. ¿Con qué le pago a Dios los hijos que nos ha dado? ¿Con qué le pago a Dios el tener una esposa que me ama y amar a mi esposa y tener paz en nuestra familia, en nuestro matrimonio? Con nada. Y de verdad es que cuando uno da para el Señor no se queda con nada. Él no es deudor de nadie. El diezmo fue practicado desde antes de ser dada la ley, 400 años antes. Dice, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Claro, era el botín de unos despojos de guerra, que se levantó un rey que se llamaba Kedorlaomer con 5 reyes. Y se secuestraron a Lot, el sobrino de Abraham. Abraham fue corriendo a buscarlos y cuando los encontró, todo el botín de la guerra, las riquezas, lo trajo a Melquisedec, un sacerdote del Dios Altísimo, y Dios lo bendijo. Y Jacob hizo un pacto con Dios en Génesis 28:22. Dice, Señor, si tú me bendices, los diezmos de todo te daré. Y Abraham y Jacob vivieron siglos antes de Moisés. O sea, el que dice es que solo era del pacto, del antiguo pacto. No, era una práctica sana de una persona que ama a Dios. Y el 10% es lo mínimo. Imagínate, Dios te deja 9 y tú nada más una rayita. Ten, ¿no? Es más allá que el 10, es el dar tu corazón, que tu corazón esté ahí. Miren, Génesis, desde el inicio de la humanidad, Génesis 4:3-4, dice, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. ¿Y el Señor qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios vio el corazón y Dios vio el sacrificio de que se desprendía de animales que eran valiosos y que tenía. En tercer lugar, el Señor Jesucristo mismo dijo que el diezmo era necesario o no debía ser descuidado. Claro, en su época bajo la ley, dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Hacer la justicia, la misericordia y la fe. Dice, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello? El diezmo. ¿Quién lo validó? Pues nadie menos que Jesús mismo, nuestro Señor, nuestro Dios, en el Nuevo Testamento. Las razones por las que Dios pidió el diezmo siguen siendo necesarias hoy, ¿sí o no? El diezmo era para que aquellos que servían a Dios pudieran dedicarse de tiempo completo al servicio a Dios y del pueblo. Ahora, una pregunta importante. ¿Existe hoy la misma necesidad que existía en el tiempo bíblico? ¿Siguen habiendo misioneros, pastores, evangelistas, personas que obedecen a Dios en dedicar sus vidas, en dejar sus carreras, en dejar sus negocios, en dejar su vida, hayan sido pobres o hayan sido ricos, pero lo dejaron todo porque Dios les llamó? ¿Sigue habiendo gente así o no? Claro, ¿existen gastos financieros que las iglesias deben cubrir? La respuesta es un rotundo sí. Ahora, déjeme decirle, alguien puede decir, es que no se necesita dinero, es cierto. Número 1, Dios no necesita nuestro dinero. Número 2, la iglesia puede avanzar sin dinero. Sí, es cierto. Por ejemplo, ahorita podríamos Ramón y Connie empezar un estudio bíblico en su casa, no nos volveríamos a reunir aquí el domingo y ellos llevarían adelante el evangelio. Y qué bonito sería que Dios haga eso. Arturo y Gaby abrirían otro estudio, Manuel y Evelia, y la hermana María Madrid y nuestro hermano José y María abrirían estudios, nuestro hermano Giovanni, y seríamos la iglesia, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia somos las personas rescatadas por Cristo Jesús. Y podríamos ayudar a los pobres, y podríamos no tener que pagar sueldos, mi sueldo de pastor, y yo quizá me dedicaría otra vez a ser abogado,
Y ya no estaría al frente de una congregación predicando, mi esposa y yo estaríamos en una casa levantando discípulos, multiplicándolos, y tendría que trabajar mucho todos los días en el bufet jurídico de abogados o en casos diferentes legales. O pondríamos un negocio, mi esposa y yo, como mi esposa cuando se casó conmigo dejó un negocio que ya tenía orquestado para iniciar. Y cada uno de nosotros seríamos siervos del Señor, ayudando a los necesitados y reuniéndonos en una casa. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede. ¿Agrada a Dios eso? Sí, sí agrada. Pero hay iglesias para todo tipo de tamaño y necesidades. En la misma Biblia vemos a Jesús en el aposento alto, el pueblo, en Hechos capítulo 2, cuando Jesús ascendió al cielo, los vemos una reunión de 120 personas. Necesitaban un lugar donde juntarse. Inclusive en la última cena, Jesús les dijo que necesitaban posar en un lugar para la última cena y también para el aposento alto en Hechos 2, la iglesia primera. Pedro predica y se convierten a Cristo 3,000 personas. En el aire libre predica. Ahora, en nuestro tiempo, yo no sé dónde al aire libre podríamos juntarnos 3,000 personas con estacionamientos y qué requisitos. En este país es otra realidad, otro mundo. Son 20 siglos los que han pasado. Y las iglesias, vemos, por ejemplo, que Jesús tenía en una ocasión más de 5,000 personas. Eran solo 5,000. Eran más las multitudes que había, que Jesús alimentó en otra ocasión 4,000. Y mientras más crezca una congregación, más se requieren recursos. Por ejemplo, estamos en un edificio nosotros, que no es un edificio muy lujoso. Es un edificio donde caben 250 personas. Pero los precios de las propiedades en la ciudad donde vivimos son muy caros. Este edificio vale como $3 millones. $3 millones son $15,000 al mes en un mortgage a 30 años más o menos. $15,000 al mes si quisiéramos comprar este edificio. Por lo menos, ¿no? Porque hay otros mortgage insurance y se añade y taxas y eso es más que eso. Entonces, mientras más crezca una congregación, se requieren gente de tiempo completo. Por ejemplo, ¿hay algún pecado en que una iglesia crezca a 10,000 personas, a 5,000, a 1,000, a 500? No, si está llenando las necesidades de todos, si tienes pastores que se preparan, si tienes un músico que estudió música, que tiene una maestría en música, si tienes un pastor de jóvenes que fue y se preparó en el seminario y sabe cómo captar la atención de los jóvenes y los está discipulando y enseñándoles de Cristo, ¿qué tiene de malo pagar a un pastor de jóvenes que dejó su carrera y se fue al seminario 4 años para conocer la palabra de Dios, saber cómo interpretarla, ser relevante a los jóvenes? Y van nuestros jóvenes y se sienten felices de estar en una iglesia que llena las necesidades de ellos. O de los niños, por ejemplo, una experta en educación. ¡Qué padre! ¡Qué bendición! Se necesita la iglesia de 10 y 15 personas, como se necesita la de 100, la de 1,000, la de 10,000. El crecimiento lo da Dios. Dios le llama a cada iglesia a hacer cosas distintas. ¿Están conmigo? Ok. Entonces dice en Números 18:21, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad a cambio de su ministerio. A cambio es que al servir en el tabernáculo se dedicaban a ello y a no poder hacer otra cosa. ¿Saben cuánto trabaja el pastor promedio de las iglesias a nuestro alrededor? ¿Cuántas horas? Porque mucha gente cree que se sube y predica 45 minutos, 1 hora y dicen, ay, por 1 hora ¿cuánto le pagan? ¿No? Le pagan lo mismo que a mí, o el doble que a mí, o el triple que a mí, depende del trabajo que cada quien tenga. Y mira, ¿cuánto le toca la hora? ¿Sabes cuánto trabaja el pastor promedio? Según las encuestas, 55 horas a la semana. Dime si no es un trabajo de tiempo completo eso. 55 horas a la semana. Claro que sí. Yo que estoy enfrente de ustedes, ha habido semanas que he trabajado más de 10 horas diarias, que eso son 70 y tantas horas, claro. Me levanto y me acuesto pensando en la iglesia y orando por los problemas, necesidades de personas y planeando la reunión de liderazgo y planeando la predicación y planeando el entrenamiento que vamos a tener en las casas. Todo eso es trabajo físico, intelectual. Predica uno y se siente agotado físicamente porque entregas tu corazón al predicar. Y hay gente, una hermana me está diciendo, tomé una clase, dice, hermano, me tomó como 30 horas preparar mi mensaje. Ándale, hermano, eso nadie sabe, se ve de afuera bien fácil, pero el pastor promedio requiere enfoque. Y no me estoy hablando de mí, estoy hablando ahorita como alguien que está mostrando lo que los pastores hacen, como alguien que tuvo pastores y que amo a mis pastores y respeto lo que hicieron.
no estoy alabándome a mí mismo. Estoy diciendo lo que el pastor promedio enfrenta. Y muchas veces ingratitud y quejas y críticas y sufrimientos. Por eso los pastores tienen tantos ataques cardíacos, derrames al cerebro, terminan mal y pum, los arrumban porque no tienen nada para el retiro de ahorro. Entonces, en Juan 10, este es un pasaje que ha sido usado mucho. ¿Cuántos de ustedes han oído que dicen que Dios está en contra del asalariado? ¿Han escuchado eso o no? Mire lo que dice Juan 10. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, dice Jesús. Yo soy el buen pastor, ustedes, nosotros somos las ovejas de Jesús. Y dice que Él dio su vida por nosotros y nos ama y nos busca y nos rescata. Dice, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, o sea, le pagas, ¿no? Si tú tienes 5 ovejas y es el sustento de tu familia, ¿las cuidas o no las cuidas? Sí, ¿verdad? Porque de ahí van a comer tus hijos. Pero ¿qué pasa si a ti te dicen, ven, te pago $5 la hora por cuidar unas ovejitas? Ah, pues ahora le voy a cuidarlas. Y de repente ves unos 3 lobos que se acercan y vienen contra ti. ¿Te meterías contra la oveja? ¡Ey! Váyanse, no se metan con mis ovejas. No, córrele, te subes al árbol. No voy a arriesgar mi vida por $5. ¿Sí entienden? ¿Sí? Entonces Jesús dice, yo soy el dueño de las ovejas, pero un asalariado, alguien que no le importan las ovejas, dice que no son propias, arrebata las ovejas y el lobo las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Algunos han malinterpretado este texto y decir que Dios está en contra de que se le pague a alguien por servir a Dios. Dios dijo, de gracia recibimos, damos de gracia. No servimos a Dios por esperar un pago, los que sirven a Dios. Y estoy hablando de miles de misioneros, de miles o millones, ¿no? De pastores, de siervos de Dios, de misioneras, de evangelistas. La motivación no es el dinero, la mayoría, claro, algunos sí, y la Biblia nos habla de ellos como falsos, pero muchos de ellos han sido llamados por la gracia de Dios y lo hacen por amor y han sacrificado mucho para servir al Señor. Jesús no está hablando de eso. Cuando el apóstol Pablo llevaba el evangelio a nuevos creyentes, no pedía sustento alguno de dinero para que no fueran mal interpretados sus intenciones. Él hacía tiendas de campaña y dice en Hechos 20, ni plata, ¿qué? Ni oro, ni vestido de nadie codiciado. O sea, yo les llevé la palabra de Dios no esperando sacar dinero de ti, sino esperando que tú conozcas a Cristo y que Dios transforme tu vida y que ames a Dios. Yo no estaba buscando dinero de ustedes, dice Pablo. Y sigan mi ejemplo, le dice a los ancianos de Éfeso. Dice, antes vosotros, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, ¿qué dice? Estas manos me han servido. Entonces Pablo dice, yo he trabajado con mis manos para avanzar el evangelio. Y hay gente que se basa en este pasaje y dice, ya ves, Pablo trabajaba, que no esté de flojo y de holgazán ese pastor mantenido, que se ponga a trabajar, porque Pablo trabajaba, ¿no? Y mira, el asalariado, cuando el contexto de Juan no está hablando de pagar a los que sirven a Dios. Jesús está hablando de otra cosa, está hablando de que Él es el buen pastor y que Él es el dueño de sus ovejas, nosotros. Y que porque Él es nuestro dueño, Él está dispuesto a dar su vida y su sangre para rescatarnos del lobo. Es lo que está diciendo. No así una persona que le pagaran por allá. Jesús no está hablando de si se le pagan o no a los ministros. Nada tiene que ver con el tema de Juan 10. ¿Están conmigo? Aquí, en este pasaje, en Hechos 20, Pablo dice que ha trabajado porque no iba a llegar a un lugar a predicarles a Cristo y empezar a recoger ofrendas para sostenerse. ¿Por qué? Porque la gente iba a decir, este es un vividor, es un charlatán. ¿Qué es lo que pasó en Tesalónica? Y él dice, acuérdense que yo también habla de su ejemplo. Entonces muchos esperan que sus pastores hagan lo mismo, pero olvidan 2 Corintios 11:8. Dice, Pablo le reclama a los corintios porque habían abrazado a otros falsos disqueapóstoles, que no eran apóstoles. Y dice, he despojado otras iglesias. ¿Qué dice Pablo? Otras iglesias me han dado dinero para sobrevivir, para vivir, recibiendo salario, ¿para qué? Entonces, ¿recibía o no recibía apoyo económico Pablo? Sí lo recibía. Hubo momentos en que no le podían enviar o que se había viajado a otro lugar y tuvo que trabajar. Y él estaba dispuesto a trabajar si era necesario. Pero él sabía que el discipulado, como cuando estuvo en Éfeso 3, en donde quiera que estaba, él llevaba el evangelio, les enseñaba la palabra. Y sabía que requiere muchas veces el enfoque de estar con las personas, requiere horas. El apóstol Pablo les reclama que nunca les sostuvieron, sino que tuvo que depender de ayuda económica externa. Como en Filipenses 4:16 dice, pues aún a Tesalónica, precisamente a los tesalonicenses eran nuevos cristianos.
les llevó el evangelio. Y dice, a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Es lo mismo que hacemos nosotros. Sostenemos misioneros como iglesia, y esos misioneros, cuando llegan a una aldea musulmana o a otros lugares en México con indígenas a traducir las escrituras, no van a llegar a pedirle dinero a los zapotecos o a los mixtecos. Llevan a traducirles la Biblia, pero se sostienen y pueden comprar su comida, rentar un cuarto allá, mandar a sus hijos a la escuela, porque Dios los ha llamado y no por eso van a tirar a su familia a la basura, ¿no? O decir, ay, que mis hijos crezcan sin educación. ¿Por qué? Porque están sostenidos por iglesias o personas como nosotros acá. Pero allá no les están cobrando, aunque no están levantando ofrendas la mayoría de las veces. Aunque es un principio que una vez que se establece una iglesia, es importante enseñarles ese principio. Porque aquí en China, Dios ama al dador alegre. Es un principio de la vida cristiana. Entonces, en Lucas 10, el Señor Jesucristo envió a 70 de sus discípulos de 2 en 2 y pidió que les dieran alojamiento y comida, lo que representaba su sustento en ese contexto. Mire lo que dice Lucas 17. Y hospédense en aquella misma casa, ¿qué dice? Comiendo y bebiendo lo que les den. Ahora, ¿era gratis la comida? ¿Al dueño de la casa le costaba, sí o no? Claro. ¿Por qué dice Jesús? Porque el obrero, o sea, ustedes que han decidido servirme, es digno de su salario. Ahora, en el mundo antiguo, mucha gente trabajaba por la comida. O sea, tú decías, yo te trabajo 8 horas en tu campo y al final, aliméntame y dame comida para mi familia. Y la gente con gusto trabajaba esas 8 horas porque sabía que eso representaba su dinero para vivir, su comida. Y Jesús dice, lleven el evangelio, encuentren un hombre de paz, una casa que se les reciba, y que allí ustedes coman porque les están llevando el evangelio, porque el obrero es digno de su salario. Jesús lo está diciendo. El apóstol Pablo dejó a Timoteo en Éfeso encargándole nombrar ancianos o pastores, y allí le escribe las siguientes instrucciones en 1 Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien, o sea, que son buenos líderes, dice, sean tenidos por dignos de doble honor. Acababa de estar hablando de sostener a las viudas que no tienen familia, el apóstol Pablo. Y ahora dice, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Imagínate un toro castrado que se usaban para esos trabajos fuertes, que le pones un bozal. ¿Qué significa? Que no puede comer. Se necesita fuerza para trillar, para arrastrar y marcar el campo y prepararlo para la siembra, ¿o no? Entonces, si tú le pones un bozal a ese animal, el animal no va a tener la fuerza para trabajar. Lo mismo, si Dios te llama a ti a servirle y tú vas a la sierra en México y no tienes nada, ni siquiera para comprar comida o para tener un techo, ¿cómo vas a poder hacer el trabajo al cual has sido llamado a hacer? Entonces dice, digno, no pondrás bozal al buey que trilla, y cita el Antiguo Testamento y cita a Jesús, y digno es el obrero de su salario, lo que leímos. Entonces, doble honor significa honrarles con respeto, pero también proveyendo el sustento financiero para sus pastores. Ese es el contexto de Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, te dejé en Éfeso para que nombraras a Tito en Creta y a Timoteo en Éfeso para que nombrara pastores. El apóstol Pablo mismo les reclamó a los corintios en 1 Corintios 9, 11 y 13 al 14. Dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿qué dice? ¿Es gran cosa si segáramos de ustedes lo material? Oye, si dejé toda mi vida en el judaísmo, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo en cuanto a la ley, educado bajo Gamaliel, nací en Tarso, la cuna de la filosofía, junto con Atenas en Grecia, fue educado en las mejores escuelas en Jerusalén, y digo, y como loco hablo, me tengo que presumir porque ustedes me han dado a la basura y han abrazado a falsos maestros que me tiran tierra, es lo que estaba pasando. Y dice Pablo, sí, yo dejé mi vida entera y he estado en atracos, en robos, en naufragios, he sido golpeado, he sido abofeteado, he sido dejado por muerto, en Listra, apedreado. Y yo di mi vida entera por ustedes y son mi iglesia que amo, que oro por ustedes. Es gran cosa si yo pido que me sostengan para comer y para sustentarme y para tener un techo, dice, o sea, para vivir. Dice,
es gran cosa si cosecháramos lo material. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas, o sea, otra vez levitas y sacerdotes, comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan de los diezmos de Israel, las comidas, los novillos, la carne, la cebada, el trigo. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, ¿qué? Que vivan del Evangelio. Es bíblico. Es antibíblico decir que un pastor o un líder de jóvenes o un líder de ministerio de niños o una persona misionera o evangelista que se le pague es un vividor. Es antibíblico decir eso porque es bíblico sostenerlos. Jesús lo dijo, Pablo lo reafirma. Es algo totalmente y 100% anclado en la Escritura y hasta la lógica te lo confirma. Porque no puedes dar 55 horas a la semana a trabajar, encima de tener tu trabajo, no puedes. No, es imposible. En Lucas 8:1 al 3, después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, probablemente una señora con mucho dinero. Dice Susana y muchas más, y le puse 3 puntos porque menciona más mujeres, entre ellas mencionaba a María Magdalena, de la cual el Señor había sanado y restaurado. Y eso nos lleva a agradar a Dios también con nuestros sustentos, porque estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y dice que lo ayudaban, ¿a quién? ¿A quién ayudaban? A Jesús. ¿Con qué? Con sus propios recursos. Entonces, ¿Jesús aceptó apoyo financiero o no? No dijo Jesús, no acepten y no, yo no me dé nada. No, Jesús lo hizo y era nuestro Señor encarnado, Dios en la carne, porque había un ministerio que sostener, que le tomaba tiempo completo. Muchas veces él estaba cansado, que las multitudes lo apretaban y tuvo que ir a una barca, ¿se acuerdan? Y estaba cansado totalmente. Creo que es en Marcos 6, si no me equivoco, en un pasaje en Marcos que dice y nos enseña a los que servimos a Dios el principio de la necesidad de descansar a veces, para poder restablecer energía y fuerzas. Cuando viene alguien aquí en la iglesia y predica, para mí es una bendición grande, porque ese domingo me hace recargar fuerzas, poder disfrutar la predicación, y vengo el siguiente domingo, algunos de ustedes lo han notado y me han dicho, vengo con fuerza y con energía, porque es necesario, se necesita. Entonces, para concientizar, hice algo para ustedes. Estamos viendo un tema sensible, un tema delicado, pero es un tema bíblico y lo estamos viendo de una forma muy objetiva. ¿Qué harías tú si tú ganas $1,600 al mes y te enteras que tu pastor le pagan $4,000? Es un ejercicio. ¿Qué harías tú? ¿Qué? Dice, ¿me vuelvo pastor? No. ¿Qué, Paulina? Ok, te haces pastora. ¿Qué harías tú? ¿Hay algo incómodo en eso o no? Para nada. Qué bueno, eso es madurez. Eso es madurez. Pero, ¿tú crees que algunos tendrían un problema con eso o no? Sí, claro. Mucho problema. Mi cuñado en una ocasión le llamaron y le dijeron, tenemos un problema, le están pagando mucho al pastor. Y era alguien que era su mejor amigo en una iglesia, creo que en Monterrey. Y lo que le pagaban era justo para su experiencia, su educación, y era un hombre de Dios que realmente estaba haciendo una diferencia. Mire, supongamos que de ese sueldo de $4,000, el pastor da 500 de diezmo y ofrenda. ¿Cuánto le quedan? 3,500. Supongamos que ese pastor paga 1,000 de seguro médico. Dice, hermanos, es mucho, porque muchos hispanos no estamos acostumbrados a tener seguro médico. Pero muchos americanos sí tienen seguro médico. Y aunque tú digas, es que a mí me pagan 1,600, pero tu compañía paga 400 por ti. No lo recibes, pero ahí está tu seguro médico. Algunas personas que tienen seguro médico. Entonces, supongamos que paga 1,000 por seguro médico de su familia. ¿Cuánto le queda? 2,500. Supongamos que tiene 3 hijos y renta en Renton un departamento de 2 cuartos. Está más o menos en eso, ¿verdad? $1,400 al mes de renta. ¿Cuánto le queda? 900. Supongamos que gasta 500 en comida, 125 por semana. ¿Es mucho? No, ¿verdad? A veces nos gastamos más, depende cada familia, entre desayuno, comida y cena. $500 al mes. ¿Cuánto le queda? 400. Supongamos que tiene 2 o 3 celulares en su cuenta y paga internet que necesita para trabajar en el ministerio. ¿Cuánto le queda? 200. Y paga
agua, luz, y le quedan 0. Y aparte tiene un pago de 200 del auto y necesita, cuando se descompone el auto, cuando tiene una muela que hay que arreglar y es una endodoncia de $2,400. Tiene que comprar ropa para sus hijos, hay gastos de sus hijos. Entonces la persona que gana 1,600 dice, pero qué bárbaro, ¿cómo le pagan a ese pastor 4,000? Más del doble de lo que yo gano, es un vividor ese señor. Ahora, ¿usted ve esto? ¿Se ve como un vividor ese pastor? No, vivir cuesta. Y la pregunta es, ¿cuánto se necesita para sostener una familia? Ahora, si este pastor trabaja 55, 60 horas a la semana, desvelado, con todo su corazón, amando la obra de Dios, ¿es injusto que se le cubra lo que necesita para vivir? No es injusto, es lo que necesita para vivir. Jesús lo dijo. Ahora, ¿qué harías tú si Dios te llamara a ti a servirle? Supongamos, Ricardo o cada uno de ustedes, Dios les llama y tú empiezas a servir a Dios en un ministerio y lo empiezas a disfrutar. Y dices, Dios me está llamando a servirle. Pero tú quieres hacer más y no tienes el tiempo para hacerlo porque tienes que trabajar, atender una familia, porque tienes que estar en tu trabajo 8 o 10 horas. Imagínate, comenzaste a servir, ves personas cambiadas por Dios y el impacto de tu ministerio, pero tu tiempo no te rinde. Y alguien te dice, no te preocupes por tu trabajo secular, tus gastos van a estar cubiertos, no tienes que ir a trabajar más a tu trabajo, vas ahora a enfocarte en la obra de Dios 100%. Serás sostenido para hacer lo que debes hacer. Eso sucedió con los levitas en el Antiguo Testamento. Y tienes la oportunidad de impactar más vidas. Un pastor no puede estar tan bien preparado en un mensaje que va a alimentar y bendecir a la congregación. Si trabajara, aparte en su trabajo, yendo a un restaurante en la cocina y luego preparar su mensaje y venir, no les podría dar algo de tanta calidad como si es una persona que se puede enfocar todos los días, estar viendo comentarios bíblicos, estar orando, reflexionando en el mensaje y traer un mensaje que bendice a las familias. Entonces, ¿cómo voy a vivir? ¿Con qué sostendré a mi familia? Imagina que pagas 1,400 de renta, 200 de agua y luz, 600 en comidas al mes, 200 en tu auto y otros 1,000 en otros gastos de vida, entre ellos el diezmo, reparaciones de cosas que hay que reparar. ¿Cuánto es tu gasto de vida? Una suposición. $3,400 al mes. Y Dios te está llamando a servirle de tiempo completo. Imagínate, ¿qué harías tú si ganas $3,600 al mes en tu trabajo y Dios te está llamando y una iglesia te llama y te dice, hermano, te podemos dar $3,000 al mes. Queremos que vengas como nuestro ministro de visitación, ¿no? De jóvenes, y vas a tener que visitar 20 familias en la semana, tienes que hacer esto, lo otro. Y tú dices, ay, ¿mis gastos de vida son cuánto? 3,600. ¿Y la iglesia te está ofreciendo cuánto? 3,000. ¿Qué harías? Ok. ¿Podrás pagar tu departamento, comida, auto y sostener a tu familia? Ahora imagínate, ¿qué harías tú si tomas el sueldo de 3,000 al mes por fe y dices, Dios me va a proveer? Dios de alguna manera me va a sostener. Dios está abriendo la puerta. Señor, me rindo a ti. Señor, me van a faltar $600 cada mes para pagar mis cosas básicas, pero yo confío que de alguna manera tú me vas a proveer. Aquí está mi vida, Señor. Te voy a servir. Y resulta que a tu trabajo anterior además enviaban $300 al retiro cada mes, que hay trabajos que lo hacen. Ahora tu familia deberá aprender a vivir con $7,200 menos cada año y tendrás $3,600 menos para tu ahorro del retiro. En 10 años vas a tener $36,000 menos de tu retiro. ¿Por qué? Porque la iglesia que te está llamando no te está dando nada para el retiro. Ahora imagínate, ¿qué harías si en esa iglesia hay hermanos que ganan 1,000 al mes y se enteran que ganas 3,000? Y comienzan a juzgar tus motivos al servir a Dios. Ah, anda por el dinero. Como todos son iguales, ¿no? ¿Cómo va a ser que el pastor gane 4 veces más que yo? O el líder o el misionero que está supuestamente llevando el evangelio a los perdidos en México. ¿Cómo es posible si trabaja con gente que no tiene ni un quinto? Pues sí, pero dejó su vida acá y tiene a sus hijos en la escuela. ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo? ¿Cómo te sentirías tú que alguien te diga eso? Cuando tú sabes el sacrificio que has hecho, lo que te has privado de poder ganar, porque tu corazón no está en el dinero sino hacer la voluntad de Dios, pero a la vez tienes una familia que mantener y una vida que pagar por vivir, ¿no? Y otra gente dice, pero mira, ¿cómo le pagan? En México,
Historia verídica. Un ingeniero le pagaban 30,000 pesos al mes. Es un buen sueldo en México, muy buen sueldo en México. Como pastor, dejó la ingeniería y dijo, Señor, aquí estoy para servirte. Y comenzó con una iglesia a pastorearla, porque sintió el llamado de Dios. Tomó un paso de obediencia. ¿Y la iglesia le pagaba cuánto? 16,000 pesos. Pero fue duramente criticado por los de la iglesia que ganaban 8,000 y 4,000 al mes. ¿Cómo ve? ¿Es justo o es injusto? ¿Se fijan? Entonces es importante, esto es algo que nos abre la mente, porque muchas veces hay gente que es muy crítica, que juzga las apariencias y que no conoce las situaciones específicas de los ministros, de los pastores, de las iglesias, de los ministerios, de los misioneros. Entonces, pastores en Estados Unidos. Imagínate un pastor que tiene $100,000 de deuda de universidad. ¿Sabe usted que aquí la universidad cuesta mucho? Por ejemplo, si tú vas a estudiar, no sé, una escuela muy cara, te puede salir entre 20 a 50,000, $60,000 el año. Y te dan un crédito para prestarte ese dinero. Y cuando tú te gradúas, tú lo puedes pagar. ¿Sabes cuánto gana un doctor más o menos aquí en este país, en Estados Unidos? ¿Cuánto le calculas? El doctor que tú vas ¿y qué te duele? No, pues ten este Tylenol. ¿Cuánto le pagarán a ese doctor? ¿Qué? 200 a 250,000 dólares. Exactamente, 250,000. Una persona especialista, cardiólogo, urólogo, alrededor de $500,000 al año. $500,000 por año. Eso le pagan. Entonces, por eso también los costos médicos son tan caros aquí, ¿no? Pero pues también se quemó las pestañas estudiando, no sé, más de 8 años de medicina esa persona, ¿no? Entonces, imagínate que hace una maestría en administración de empresas, lo que sea, o un doctor, y que él ganaba $100,000 al año. Para todos nosotros, $100,000 al año es un dineral. Yo tengo amigos que ganan, no tengo muchos, pero sí de amigos que ganan tanto, pero tengo conocidos y amigos también que son ingenieros en algunas empresas o pilotos aviadores. Un piloto aviador, ¿sabe cómo cuánto gana? $120,000, $150,000 al año. Entonces imagínate tú, una persona que estudió en su universidad en Estados Unidos, tiene papeles, es un profesionista, tiene una maestría, y que le ganaba $100,000 secularmente y puede crecer a tener un sueldo de $150,000 por año. Renuncia, va al seminario 4 años, empieza a servir a Dios y 10 años después está en una iglesia grande sirviendo al Señor y le dan un paquete de $90,000 como pastor al año. Cualquier cristiano que escucha eso, sobre todo en nuestro trasfondo como hispanos, que no estamos acostumbrados a esos sueldos profesionistas, diríamos, pero qué bárbaro, está por el dinero, le están pagando demasiado. Pero ¿qué si él ya era profesionista, ya tenía un mortgage de su casa de $2,500, $3,000 al mes ese mortgage, y tenía carros que estar pagando, sus hijos ya estaban en la escuela? ¿Y qué si hay una iglesia grandotota que tiene los recursos para pagarle? Pues gloria a Dios, si está sirviendo a Dios y ese es su estilo de vida y es el sueldo que estaba acostumbrado a ganar y su familia no va a sufrir. Ahora Cristo nos llama a sufrir si es necesario. ¿Qué si el Señor nos llamara a cada uno de nosotros a ir a la Sierra de México, a vivir en una casita de lámina? Que algunos conocemos casitas así o familiares que tenemos. Yo tengo. Y dices, es difícil ese tipo de vida cuando ya has conocido una vida más cómoda. Pero hay de nosotros si no obedecemos a Dios en ese llamado. Sin embargo, yo creo que cuando Dios nos llama, la voluntad de Dios va a ser buena, agradable y perfecta. Aún si es eso, Dios te va a dar gozo de servir en ese lugar. Dios te va a dar paz. Y si no, Dios te va a llevar a un lugar que puedas estar y servir a Dios. No hay nada de malo ni en lo uno ni en lo otro. Lo importante es que tengamos un corazón alineado con Dios y que lo que hagamos no sea por el dinero, sino sea para la gloria de Cristo. Eso es lo importante. Entonces, desde el punto de vista de una iglesia, imagínate que alguien trabaja 10 a 15 horas, un voluntario. Pero tú no necesitas solo un voluntario, necesitas que esa persona que sabe hacer su trabajo muy bien trabaje 40 horas a la semana. Eso ya se convierte no en un voluntario, sino en un empleado. Pero se necesitan muchísimos voluntarios. Por ejemplo, la iglesia de Lake Point, que fui en Texas, tiene 100 empleados. Tiene 96 personas en part-time que les pagan y tienen más de 3,000 voluntarios.
Siempre la obra de Dios requiere voluntarios. ¿Por qué? Porque Cristo nos llamó a servir. Dice en Efesios 4 que Dios pone a los pastores y maestros para equiparlos a ustedes, equiparnos a nosotros para la obra del ministerio que es de cada cristiano. Dios no llama solo al pastor a hablar la palabra de Dios, sino a cada cristiano. Somos consiervos en el Señor de hacer su obra. Entonces, imagínate una secretaria, 40 horas a la semana, si se le paga $10 la hora, ¿cuánto hay que pagarle a esa hermana? $400 a la semana. Por 4 semanas, ¿cuántos son? Por lo menos hay que darle su sueldo de $1,600. Y otra gente lo vería y diría, ay, pero ¿cómo le pagan a la hermana $1,600? Pues sí, pero tú no sabes las 40 horas que se mete haciendo trabajo para el Señor. ¿Sí? Y dejó su trabajo para hacer eso. Entonces imagínate, $1,600 por 12 meses, la iglesia necesita por lo menos $19,200 para pagarle a esa persona. ¿Suena algo descabellado lo que estoy mostrando? ¿Suena algo como, ay, qué bárbaro, las iglesias deberían estar dando a los pobres? O sea, claro que hay que dar a los pobres, claro que hay que amar y sostener misioneros, pero también la obra de Dios, cuando es una iglesia compleja y hay organización, y eso requiere una persona totalmente enfocada, que requiere horas y horas y horas y horas, que la gente no tiene ni idea de lo que se requiere. Entonces, imagínate para concientizar lo que una iglesia americana de 200 a 600 personas gasta en sueldos. Ahora, depende del nivel de educación de la persona que contratan. ¿Tiene universidad o no? ¿Tiene maestría? ¿Tiene doctorado? Todo eso se toma en cuenta. ¿Cuál es su experiencia? ¿Tiene 20 años, 15 años haciéndolo? ¿Es nuevo? El costo de vida del lugar no gana lo mismo una persona en Texas que aquí, ¿verdad? En Seattle, que es caro. Posibilidades de la iglesia. Si la iglesia no puede pagar, pues no, que es nuestra situación. Ya quisiéramos tener 4 personas de empleados totales en la iglesia y no tenemos el dinero para hacerlo. Pero algún día, si somos una iglesia de 1,000 personas, vamos a tener, yo creo que unos 5 empleados y algunas otras personas part-time, otras que aunque sea les ayudemos con la gasolina, que están haciendo la obra de Dios. ¿Qué más quisiéramos? Pero no hay, ¿verdad? Entonces, ¿con cuánto se mantiene una familia? Por ejemplo, el pastor, supongamos que le dan $4,000. Más el seguro, más el ahorro para el retiro, su paquete es de $75,000 al año. Que suena muchísimo dinero, pero como les dije, no es tanto. Una secretaria, $35,000. Un ministro de alabanza, esto es el promedio de iglesias americanas, nacional. Le pagan $42,000 a $47,000. Claro que tiene maestría en música, es un experto. Un ministro de niños generalmente tiene una maestría en educación y generalmente se le pagan $47,000 al año. Eso es iglesias americanas. Un ministro de jóvenes fue al seminario, se preparó, tiene su universidad, su maestría, $47,000 al año. Ahora, vive de eso, de tiempo completo. Él trabaja horas y horas, 55 horas en el ministerio de jóvenes. Se va a las 8 de la mañana, regresa en la tarde, tiene juntas, y su esposa, mi amor, ¿cuándo vienes a casa? Espérate que estoy trabajando. Es su llamado y es su trabajo. Pastor de grupos de vida, que tiene que organizar, que la iglesia ya tiene 50 grupos de vida, 100 que hay que analizar, que falta abrir otra casa y está esa persona coordinando un ministerio precioso de grupos de vida. Tiene su maestría en teología, etcétera, $60,000 al año. El edificio, $180,000 al año. Depende, ahí podría ser 360,000, $500,000 al año, un edificio de 500 personas. Agua, luz, internet, teléfono, $30,000 al año por lo menos. Ministerios que se invierten en los niños, los snacks, Biblias, $36,000 al año. Dar para misioneros, ojalá y fuera más que eso, ¿no? Pero $36,000 al año. Suma todo eso en una iglesia de 500 personas, 600 americanas. ¿Sabes cuánto da? $653,000 por año. Un dineral, es un dineral, ¿no? Y solo en sueldos. Ahora, imagínate el que piensa que dar 100 es mucho. Ay, le voy a dar 100 a la iglesia, si supieras, ¿no? Los gastos que hay que cubrir. Entonces, nosotros hacemos todo eso gracias al Señor con muchos voluntarios en nuestra iglesia, con $148,000 por año. O sea, no tenemos gente pagada como otros. Nos enfocamos en voluntarios. Pero el día de mañana, si somos una iglesia de 1,000, vamos a necesitar gente que se enfoque, que tenga más enfoque y decirle, deja tu trabajo. O ¿sabes qué? Necesitamos llamar a una persona profesional que se graduó del seminario de tal seminario, se graduó en educación, es maestro capacitado, tiene su maestría en educación cristiana. Ven, por favor, ayúdanos con el ministerio de niños para orquestar la enseñanza de los niños y vente
para ayudarnos en los grupos de vida. Trabajaste en esta iglesia que tenía 2,000 miembros con grupos de vida. Vente, te ofrecemos un paquete de $60,000 al año, hermano. Vente. ¿Cómo ve? Porque ese es su trabajo de tiempo completo. Es su llamado de vida. Ahora, ¿lo hace por el dinero? No. Lo hace porque Dios le llamó. Si estuviera secularmente ganaría 80,000, no 60,000. Pero se ha preparado, tiene su universidad, tiene su maestría y dejó todo para servir al Señor. Y llega a la iglesia. Y nuestra iglesia tiene, por decir, 1,000 personas. Y gracias al trabajo de él, ¡pum! ¡Pum! Empezamos a ver discípulos de Cristo. Organización en los grupos de vida. Ya no hay 30 grupos de vida. En 2 años ya hay 60 por el trabajo que esa persona ha hecho. ¿Lo vale o no lo vale? ¿Para qué es el dinero de la iglesia? Para hacer la obra de Dios. Así de sencillo. Yo no sé si todos están de acuerdo o no conmigo. Les estoy diciendo básicamente la lógica de por qué las iglesias levantan fondos económicos. Porque rentar el lugar cuesta y porque se requiere para sostener la obra de Dios. Estoy terminando. El dar del Nuevo Testamento, el cristiano debe dar regularmente, generosamente y consistentemente. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte de algo según haya prosperado. O sea, según Dios, según te haya bendecido Dios. La pregunta es, ¿cuánto es eso? ¿Qué porción de lo que prosperamos es aceptable? ¿5%, 10%, 20%, 30%? Ay, hermano, no, déjelo en el 10%. Creemos en el diezmo. ¿No? Hay que dar sacrificialmente. A mí me gustaría algún día dar 20, 30%. Mi esposo y yo damos más del 10%, porque es una convicción. Y Dios no nos deja. Pero me gustaría seguir dando más. Y yo sé que el Señor en su tiempo nos va a permitir hacerlo. Es por eso que muchos cristianos diezmamos por voluntad propia. Porque la 10ª parte fue algo que Dios mismo pidió. Es algo que no es mucho como para afectarnos en nuestros gastos de sobrevivencia, pero que tampoco es poco como para no mostrar un esfuerzo de amor que hace una diferencia en la obra de Dios. En realidad a Dios no le damos 10%. Él nos ha dado todo el 100% de lo que tenemos y la vida misma que no tiene precio. Podemos olvidarnos del diezmo. Jesús vio con agrado a la viuda que dio todo lo que tenía, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y Jesús dijo, eso es bueno. Increíble, ¿no? Para los que están en contra del diezmo, pues ahí está lo que Jesús dijo. Y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, estaba hablando de sostener la obra de Dios, el que siembra escasamente, ¿qué dice? También segará escasamente. ¿Qué significa? Que si no aprendes a ser generoso con lo que Dios te da, Dios no te va a permitir tampoco disfrutar de la prosperidad que puedes disfrutar. Dice, cada uno, dice, pero el que siembra generosamente, ¿qué dice? Generosamente también cosechará. Cada uno de... Eso es absoluto. En nuestra iglesia no hay policías del diezmo, ¿eh? ¿Alguien de ustedes, yo me he acercado como pastor y le he dicho, ¿por qué no diezmas? No, ¿verdad? En años que me conocen. ¿Han visto a alguno de los hermanos que se acerque y te digan, hey, ¿qué pasó con tu diezmo? ¿Lo han hecho? No lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo, un pacto entre nosotros y Dios. Pero si realmente quieres crecer en la fe, tomar ese paso de fe, es parte de la vida cristiana, el ser generoso con lo que Dios te da. ¿Y sabes qué? Dios no se queda con nada. Él bendice al dador alegre. Dice, no dé con tristeza ni por necesidad de que tengo que hacerlo. Porque Dios, ¿qué hace? Dios ama cuando damos con alegría. Y poderoso es Dios para hacer cuando damos. Y dice, es que ¿con qué me va a alcanzar? Que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra del dar. Es la palabra de Dios. Espero, adelante, sí. Estoy contento y yo también aplaudo porque terminamos y es claro y es la palabra del Señor. Creo que fue bien completo, ¿no? Bien claro. Nosotros no le pagamos a los misioneros ni a los pastores, Dios les paga. ¿Por qué? Porque han decidido servir al Señor. Y ojalá y se levanten más y más personas que sirvan al Señor, porque es un gozo cuando servimos. Ahí está el crecimiento de la vida cristiana cuando servimos al Señor Jesús.